Antes de iniciar, yo quiero expresarle que el objetivo de este seriado Naturaleza en Conflicto es que nosotros pretendamos alcanzar esa naturaleza en Cristo, entender qué es lo que nos está pasando a nosotros de manera interna o externa, trabajar eso de adentro hacia afuera, porque realmente la vida en Cristo debe modelar lo que nosotros vivimos y hacemos, lo que predicamos, debemos vivirlo, lo que vivimos en casa, lo que vivimos afuera, tiene que ser una vida consona en la forma en que nosotros actuamos para que sea una nueva naturaleza justa, perfecta y agradable delante de Dios. El tema del día de hoy, hemos venido observando varios temas que hemos tenido en este seriado. La semana pasada hablamos de esas dos naturalezas, ¿verdad? Hablamos de la sal, de la luz, y estamos hablando desde el libro de Mateo capítulo 5, y ahí nos hemos centrado poco a poco, vamos trabajando con ello. Hemos estado hablando de la bienaventuranza, que fue el primer día que hablamos. Tomamos en el libro de Mateo 5, del 3 al 12, al 13, al 12, luego del 13 al 16, y hoy estamos mirando y observando del 17 al 20. Hoy vamos a estar mirando la justicia del reino y el conflicto de las dos naturalezas. Todo absolutamente va a centrar en ese conflicto de esas dos naturalezas, porque no podemos vivir con dos naturalezas, porque de una misma fuente no pueden brotar dos tipos de agua, ni dulce ni amargo. Brota una o brota la otra. No se puede servir a dos señores, o servimos al Señor o servimos al hombre del tenedor, pero servimos a Cristo. ¿Verdad que sí? Amén. Entonces, la justicia del reino transforma lo interno, es vivir en rectitud, verdad y obediencia a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a lo interno? Porque lo interno es lo que refleja. Yo veía, no sé si fue anoche, vi en un momento un llamado de atención en una película de una doctora con un problema, y le dijo otra en un rango mayor en categoría. Ella había subido y había bajado, y la otra subió, y le dijo: tú estás provocando llegar a este punto, pero honestamente lo que tú estás viviendo dentro, en un momento lo vas a revelar hacia afuera. Vas a cometer los errores. Entonces, cuando nosotros no comenzamos a trabajarnos de manera interna, porque la manifestación del carácter de Cristo en nosotros es de adentro hacia afuera, y si no trabajamos de adentro hacia afuera, entonces algún día lo interno se va a hacer visible, se va a revelar, vamos a meter la pata, vamos a dañar, vamos a fracasar. Porque eso es así. En algún momento el enemigo nos va a poner la piedrecita en el zapato que a nosotros no nos gusta. Nos va a poner esa piedrecita que a nosotros nos molesta, que no vamos a poder llegar hasta allá afuera con la piedrecita, sino que arriba, a donde estemos, nos vamos a quitar el zapato y ahí se va a armar el desorden. Entonces, en el libro de Mateo 5, del 17 al 20, en el Sermón del Monte, cuando el Señor nos habla, Jesús comienza a hablarnos de nuestra identidad antes que de nuestra conducta. Oiga bien, habla de nuestra identidad antes que de nuestra conducta. No comienza a imponernos cargas ni responsabilidades, sino de nuestra identidad. Por eso dice que somos sal de la tierra y luz del mundo. Por eso es que el Señor nos habla de esa manera, porque nos está dando una identidad. Me está diciendo: esto es lo que ustedes son, sal de la tierra y son luz del mundo. Por eso es que yo quiero trabajar con ustedes de adentro, para que ustedes sepan lo que yo he puesto en ustedes, lo que yo he depositado en ustedes. Amados hermanos, ninguno viene a la iglesia. Es lindo cuando nosotros venimos a la iglesia, compramos ropa nueva, zapatos nuevos, todo eso bonito. Y yo sé, y estoy seguro, porque quizás o solamente soy yo, pero uno dice cuando compra esa ropa nueva, esos zapatos nuevos, dice: esto me lo estreno el domingo para la casa del Señor. Ven como todos casi no dijeron que sí, pero se rieron. Yo estoy seguro que es así. Porque eso es así que nosotros hacemos. Le damos la primicia al Señor de lo que nosotros compramos. ¿Por qué? Porque entendemos que le agradamos a Él. Entonces eso es parte de esa naturaleza que nosotros tenemos de servir al Señor, de agradar al Señor. Y si nosotros agradamos con esas cosas al Señor, ¿cuánto más no debemos agradar con lo que tenemos en nuestra mente y en nuestros corazones, en la manera de amar los unos con los otros? Por eso, cuando se decía ahorita, necesitamos la unidad, necesitamos que el depósito que Dios puso en cada uno de nosotros, ese depósito que Dios agregó en ese don, en ese talento, debe estar al servicio ¿de qué?
de la comunidad de Cristo, al servicio de Cristo, al servicio de la iglesia, al servicio de nosotros como hermanos en Cristo. Porque los primeros favores se hacen entre el cuerpo de Cristo. Y entonces podemos ir trabajando hacia afuera. Pero nosotros como cuerpo de Cristo debemos manifestar esa naturaleza, ir trabajando por esa naturaleza. No es que lo haya alcanzado ya, como lo dijo el apóstol Pablo, no, es que me esfuerzo por avanzar cada día, por ser mejor. Entonces, la naturaleza de Cristo formada en nosotros, que actúa desde ese interior, es el llamado a vivir justamente, que no nace del esfuerzo humano, sino del conflicto de las dos naturalezas, que es a favor de Cristo, y el Señor lo deposita en cada uno de nosotros. No es por un esfuerzo humano, si no nos entregamos al Señor, si no nos entregamos en esa naturaleza. Por eso cuando nosotros confesamos al Señor con nuestros labios, ¿verdad que sí? Hay una palabra establecida y confesamos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca confesamos para nuestra salvación. Por eso usted debe liberar y procurar esa salvación. ¿Por qué? Yo no soy cristiano, pero vengo a Cristo, yo lo confieso y ya soy un hijo de Dios. Yo le doy la autoridad, la plenitud a Cristo para que pueda tomar posesión en mi mente y en mi corazón, para que pueda tomar posesión de todo, para que esa vieja naturaleza, cuando yo vivía en el mundo y los deseos carnales y pecaminosos, no tengan que ver absolutamente nada conmigo en este tiempo. Entonces Mateo 5, 17, 20 dice Jesús y la ley, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Oiga lo que Cristo está diciendo claramente. No he venido para abrogar la ley y los profetas. No, y hace énfasis. No he venido para abrogar. Y dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que, oiga bien, y este pedacito yo hasta lo sombríe, porque cuando yo estoy preparando mi tema, a mí las cosas que me trabajan y me llaman tanto la atención, yo le pongo ese sombreadito para que yo también lo tenga siempre presente en mi mente y en mi corazón. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, oiga bien, muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Las iglesias, sus miembros, seres humanos, debemos entender si grande o pequeño, si pequeño o si grande. Debemos estar en atención a qué son esas cosas que nos está hablando la palabra. Porque fíjese algo, ocupar un asiento o es corresponderse a qué modelo o a qué yo asisto a la iglesia. La naturaleza en conflicto nos está diciendo que yo estoy enseñando, qué yo estoy enseñando o qué yo estoy modelando. Y ahí entonces viene lo pequeño y viene lo grande. Porque muchas veces la gente entiende lo pequeño. Yo digo una mentira, eso no es nada. Porque eso es pequeño. Yo no hablo la verdad. Eso es pequeño. Porque hay cosas más grandes. Dice la palabra, no matarás. Para Cristo era lo mismo. Hablar mentira. Que no matarás. Para él no había nada pequeño. Él era claro. Pero dice la palabra, por pequeño que lo entienda, por pequeño que tú veas, delante del Señor no es pequeño. Delante del Señor no pasa por alto. Entonces, pequeño, según muchos estudiosos, porque esto me llama y cuando tú inquieres en la palabra es tan hermoso. Dice, pequeño no es que quedará fuera del reino, aunque tiene diferencias según estudiosos. Pequeño, quebranta mandamientos, enseña, modela mal, minimiza la voluntad de Dios. Dice, uno de ellos dice, pequeño, vives el cristiano. Dice, pequeño, vive el cristiano sin compromiso. Conoce la palabra, pero no la vive. Es religión sin transformación. En el grande, porque todos sabemos, no lo vamos a definir, que es lo contrario. Yo llevo y cumplo lo que Dios ha establecido
en su reino en mi vida. Pero algunos estudiosos dicen lo siguiente, y me encanta. Es pequeño en el reino, no es pequeño, no es que es pequeño en el reino, sino que en realidad no pertenece al reino. Oiga bien. Uno de los estudiosos dice, no es que es pequeño en el reino, es que no pertenece al reino. Otros dicen, puede ser salvo, pero con una vida espiritual pobre y sin recompensa. Hermanos, estamos poniendo en juego la corona del juez justo que nos dará el Señor, segunda de Timoteo 4-7. ¿Verdad que sí? No vamos a poner eso en juego. Que no es que no vamos a perder la salvación, es que no vamos a obtener los galardones. Es que nos vamos a perder de cosas que Dios ha prometido en su palabra. Entonces tenemos que ordenar esa naturaleza. Entonces mi actitud es enseñando a modelar el reino o deformándolo. Porque la palabra dice en el libro de Santiago, capítulo 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero hay otra versión en NTV, dice lo siguiente: recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Recuerden, o sea, trae a la memoria que es pecado saber hacer el bien y no hacerlo. Eso es pecado. Entonces, nosotros tenemos que conocer dónde está el conflicto de nuestra naturaleza. Tenemos que saber si es en la mentira, si es en cualquier otra cosa. Yo no sé, no voy a poner pensamiento en la mente de nadie. Yo sí sé que yo debo trabajar y que lo que Dios me ha puesto aquí es traerlo para que también nosotros como cuerpo de Cristo lo podamos trabajar. Entonces, en el ministerio público de Jesús, en ese sermón del monte, los escribas y fariseos entendían que esas cosas eran prácticamente nimiedades, eran cosas que eso se expresaba de manera externa, no interna. Es decir, que tenía que ser visible. Todo lo que el hombre tomaba y cargaba debía hacerlo de manera visible, que todo el mundo lo viera. Pero yo puedo estar predicando aquí y todo el mundo me está viendo, y él está predicando la palabra, él está hablando de la palabra, pero cuando el pastor se va, no lleva esa vida, no vive lo que predica, vive totalmente diferente a lo que está predicando. Entonces ahí yo estoy faltando a lo que Dios ha establecido en su palabra. Entonces los escribas y fariseos representaban el modelo máximo de la rectitud religiosa. Esa rectitud religiosa que no fallaban, que no mancaban, no estaban de acuerdo, ellos no creen nada, pero conjuntamente con los saduceos para matar al Señor sí se pusieron de acuerdo. Para hacer lo malo siempre se ponen de acuerdo. Entonces los escribas eran intérpretes y copistas de la ley, pero los fariseos fueron ese grupo que sale para ver e implantar que el cumplimiento de esa doctrina, de esa forma, tenga su cumplimiento. Es como una obligación. Nosotros somos los jueces. ¿Y qué nos ha hecho jueces de este mundo? Pues solamente hay uno, y es nuestro Señor Jesucristo quien juzga nuestras vidas. Entonces, por eso Jesús los llamó hipócritas. Les insto a leer en el libro de Mateo, capítulo 23, desde el versículo 1 hasta el 36, porque sería extenso que yo me ponga a leerlo ahora, pero para que vean cómo el Señor fue tratando con ellos y los llamó hipócritas. ¿Y por qué los llamó hipócritas? Porque una de las cosas que le dijo, ¿saben por qué? Porque limpian por fuera, pero por dentro se quedan sucios. Y si no trabajamos lo interno, siempre vamos a estar sucios. Entonces, lo que nos está diciendo ese conflicto en nosotros, de esas dos naturalezas, es que limpiemos lo interno. Es que nos limpiemos en la mente, que nos limpiemos en el corazón. No cuesta, si no cuesta. Pero si tomamos la voluntad de hacerlo, porque es la voluntad del hombre, porque el problema es el hombre. Y aquí hablo de ambos sexos. No estén pensando que estoy diciendo que es el hombre como sexo masculino, sino que el hombre como en principio se hablaba en la palabra. Entonces, Cristo no abrogó la ley, la cumplió perfectamente. Fue el único que cumplió toda la ley. En Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido, como le dijo ahorita, a abrogar, ¿verdad? La ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, no la canceló, ni dijo que no tenía un valor.
sino que la cumplió a cabalidad y la fue revelando de manera constante en la palabra. La fue revelando, no se quedó con ella en silencio, la reveló para que nosotros conociéramos dónde estaban las faltas en cada uno de nosotros, como se lo dijo a los escribas y fariseos. Ustedes son unos hipócritas por esto, por aquello, por lo otro. Y se lo dijo claramente. Pero me encanta, pero entonces usted predica en el día de hoy y le puede decir a la gente sinceramente, claro, no abiertamente, porque Jesús tenía la autoridad. El pastor no tiene la autoridad para desde aquí arriba decirle, mire usted allá. No. Pero sí puede hablar con la persona y hacerle ver que lo que está viviendo no está acorde con la naturaleza del Señor. Entonces Jesús confronta esa justicia externa al afirmar que la justicia del reino debe ser mayor. Por eso dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque se manifiesta de manera interna y se refleja de manera externa. ¿Verdad que sí? Entonces, al reflejarse de esa manera, ¿qué pasa? La hacemos visible. Son cartas leídas. Tenemos que ser como somos. Sí que tenemos esa forma que, sí, pero yo soy así, no, usted es así. Es que esa es su manera, su naturaleza vieja. Y tiene que ir abandonándola. Entonces, una de las mayores confusiones en la vida cristiana es la relación entre Cristo y la ley. Pero no la abolió, Él la cumplió. Algunos viven bajo el legalismo. Otros usan la gracia como excusa para vivir sin obediencia. Eso me encanta. Eso me encanta, porque muchos usan la gracia para vivir sin obediencia. No me someto. Yo me someto a Dios. Yo me someto a Dios. Pero yo no me someto a hombre. Yo le voy a preguntar, todo lo que tiene un empleo, que asisten a su empleo en una jornada de 8 horas diarias, ¿a quién se somete? Al hombre. Gracias. Pero no puede someterse a la autoridad de la casa. La autoridad de la casa ha sido delegada por Dios. Pero no se somete. Pero dice todo lo que el jefe dice porque quiere tratar bien al jefe. Porque el jefe que paga, el firma el cheque o hace la transferencia, que ya los cheques no se usan. Pero el jefe hace la transferencia. Y entonces, o es el que firma la nómina y la pasa a recursos humanos para que recursos humanos, pero tengo que estar bien con el jefe porque me van a poner los bonos este mes. Pero y el que nos da todo, delante de él, ¿cómo estamos? Delante de él, ¿cómo estamos? Entonces, Jesús aclara esta tensión cuando declara, vine a cumplir, no a abrogar. Y abrogar significa anular, quitar, dejar sin efecto, quitar algo. Claro, no lo confundamos con lo que él hizo en el libro de Colosenses, que anuló el acta de los decretos que nos era contraria. No. Él vino a cumplir. Y al final, entonces, ¿qué había puesto el Señor? Lo hizo pecado a su Hijo. ¿Para qué? Darnos una libertad a cada uno de nosotros y podamos vivir de una manera diferente. Pero Jesús afirma, no anuló la ley, no la dejó sin valor, sino que la llevó a su pleno cumplimiento, revelando su propósito verdadero. Porque la ley no era mala, era santa y justa, pues a través de ella se conoció el pecado. A través de la ley el hombre conoció el pecado, porque el hombre vivía, como dicen por ahí en buen dominicano, como chivo sin ley. Pero cuando vino la ley, comenzamos a tener freno. Y hoy en día tenemos más leyes que el cumplimiento realmente de esas leyes. Si vemos la ley de tránsito, aquí nadie respeta la ley de tránsito. Si nosotros se cobra aquí en este país, si las instituciones encargadas de cobrar o de imponer multas a los que andamos en vehículos, si cada día se pusieran las multas que se deben poner en República Dominicana, no tendría que tomar tanto dinero prestado. Óigame que yo lo he dicho, eso ha sido una teoría mía desde hace más de 20 años. Porque donde quiera que usted se para, en cualquier semáforo, usted ve una manada de personas montadas en motores, en carros, en guagüeros, camioneros, patanistas. Usted lo ve, que no esperan que la ley, que cambie el semáforo a verde, o el semáforo se puso rojo y pasaron 5 vehículos más, se fueron 5 o 6 multas. Estamos violando todas las leyes,
Pero estamos violando la iglesia, lo que es la ley interna de la naturaleza de Cristo en nosotros, para poder seguir hacia adelante y tener una vida digna y agradable y perfecta ante la voluntad del Padre. Porque es lo que Cristo quiere. Pero el problema no es la ley. El problema es el hombre. Porque realmente la ley está ahí. ¿Es la ley mala porque la viola? No, la ley está ahí para cumplirla. Pero el hombre la viola porque se va en rojo. El hombre la viola porque no observa que hay una escuela y hay un party. El hombre no observa cuando ve en la carretera que hay un letrero grande que te tiene una vaca dibujada de este tamaño y acelera el vehículo, pero cuando la vaca sale, ni queda vaca, ni queda carro, ni queda gente. Y así es que vivimos. Por entonces, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y tenemos que determinarnos cada uno de nosotros y entender, el problema soy yo. Como pastor, el problema soy yo. Yo no puedo decir que el problema está en Alexis. El problema soy yo, primero en mí. Mi naturaleza. Mi naturaleza. Y donde quiera que yo vaya, voy a llevar ese paquete. Porque es mi naturaleza. Y hasta que no trabaje mi naturaleza, donde quiera que yo vaya, voy a contaminar. ¿Cuántos limpiaron arroz con higuera alguna vez? Amén. Participativa esta intervención el día de hoy, gloria al Señor. Pero esa, y entonces que venía el arroz y usted echaba el arroz y comenzaba a sacar y usted veía los gorgojos y todas las piedrecitas negras y comenzaba a limpiar el arroz. Yo era un experto limpiando arroz. Porque así es como ella dice con su abuela, yo también con mi mamá, que era su abuela, también tenía que limpiar el arroz. Así mismo. Y entonces, Romanos 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, en la carne, nuestro Señor Jesucristo condenó el pecado. ¡Wow! ¡Qué oportunidad! Pero entendiendo que Cristo condenó el pecado, ¿no está abriendo la llave para nosotros seguir pecando? De ninguna manera. Tenemos que vivir conforme a lo que dice la palabra. Entonces, 5:18, Mateo, porque de cierto os digo, y hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y entonces aquí vienen dos dimensiones del cumplimiento de Cristo. Cumplimiento objetivo. Dice, Cristo fue el único que cumplió la ley perfecta y cabalmente en obediencia. Perfecta y cabalmente en obediencia. Hoy se promulga una ley y nadie la cumple perfecta, cabalmente y en obediencia. Y si somos atrapados en una violación de la ley, estamos buscando quién nos resuelve el problema para no pagar la multa, para no ir delante del juez. Porque si tenemos armas de fuego, no tenemos permiso, pero nos encanta andar con la pistola al cinto como si fuéramos Wyatt Earp. Nos encanta eso. Porque es así, pero hay una ley que dice que usted tiene porte y tenencia de armas de fuego. Pero no la tiene, pero tiene la pistola y quiere exhibirla para que vean que usted es un hacendado. Pero no, Cristo abolió, no, Cristo no la abolió. Cristo la cumplió en la carne y la condenó el pecado. Entonces, vayamos aquí. Dice, cumplimiento objetivo, ¿verdad? Jesús cumplió la ley en pensamiento, en palabra, en acción y en motivación. La cumplió en todo. No quedó nada sin que lo cumpliera. Cristo lo cumplió en absolutamente todo. Pero no tuvo pecado. Entonces, tenemos un amparo bíblico allí. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. Por la desobediencia de un hombre todos fuimos constituidos pecadores. Ay, Adán. Ay de ti. Por ese pecado de Adán. Todos fuimos constituidos. Pero entonces Dios en su infinita misericordia dice, así también por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Entonces si fuimos constituidos justos, vamos a dañar eso. Naturaleza. Comienza a manifestarte y te vas hacia afuera. Que en Cristo no tienes cabida. Toda maldad se va, todo pensamiento que no viene de Dios se va. Todo lo que no se alinea al pensamiento de Cristo queda fuera, conforme al orden y a la autoridad del Dios eterno.
porque quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, Señor, quiero servirte, Señor. No voy a predicar mucho, pero hasta que no termine, ustedes saben lo que pasa aquí. Entonces, el cumplimiento subjetivo. Hablamos del cumplimiento objetivo, ahora vemos el cumplimiento subjetivo. Dice, se refiere a cómo la ley se va cumpliendo dentro de nosotros, no para justificarnos, sino como resultado de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, externa, interna y espiritual. Dios, cuando comienza ese subjetivo en nosotros, Dios va trabajando en cada uno de nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios lo va trabajando? Porque nosotros ponemos nuestra voluntad delante de Dios. Porque si no ponemos nuestra voluntad delante de Dios, en vano trabaja la palabra, en vano predica el predicador. Pero la gracia y el favor de los predicadores es que no tienen que cargar con la responsabilidad del que no quiere. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el Señor es que convence de pecado, de justicia y de juicio. Está en cada uno de nosotros entender que nosotros somos el problema, que somos nosotros los que cargamos a cuesta todo eso que nos martilla en la cabeza y que de repente queremos accionar y hacer conforme, no conforme a lo que Dios ha establecido, sino conforme a lo que yo quiero hacer. Como siempre he dicho, el bien que quiero hacer no lo hago, más el mal que no quiero hacer, eso hago. Así es. Entonces, es una realidad progresiva. ¿Por qué? Porque va trabajando en nosotros y cada vez que nos estamos dando cuenta, dice, pero mira, esto está mal en mí, yo lo separo, lo quito y entonces sigo caminando. Esto ya lo trabajé, entonces trabajo el otro. Hago mi lista, mi checklist de lo que está mal. Ya trabajé esto, sigo con lo otro. Porque no es que usted se lo va a trabajar todo junto, pero es que entendamos que en ese conflicto que tenemos, en esas dos naturalezas, tenemos que comenzar a ver cuáles son las cosas que nos están impidiendo caminar y avanzar. Porque muchas veces entendemos, bueno, hay una situación económica, pero también no es que todo depende de que realmente yo tenga una condición, pero muchas veces también depende de que mi condición interna me está impidiendo que se manifieste lo que Dios quiere poner en mí, o la bendición que Dios quiere darme. Amén. Entonces, es subjetiva porque el Espíritu Santo transforma el corazón, produce nuevos deseos. Ya yo no estoy teniendo esos deseos carnales y pecaminosos que en un momento de mi vida me atormentaban constantemente, que no me daban paz, que no me dejaban dormir. Le estoy dando un testimonio que no me dejaban dormir, que me atormentaban las 27 horas del día. Oiga bien, de las 27 él tenía 3 más. Pero cuando el Señor me llamó y yo confesé a Cristo, yo recuerdo como ahora cuando me paré en esa baranda y que confesé a Cristo, el Señor transformó mi vida. Transformó mi vida. Y desde ese año del 2003, este siervo, para la gloria de Dios, no es que no cosas que me preocupan, pero duerme como un angelito. Para la gloria del Señor. Porque eso lo hace el Señor. Solamente Él. Y se nos capacita para obedecer a Dios. Y hay un sustento bíblico, 2 sustentos bíblicos les voy a dar. Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es la manera que nosotros debemos de comenzar a desear andar, conforme al Espíritu, no a la vieja naturaleza, que ya fue muerta. La enterramos, morimos con el Señor y fuimos resucitados en Él. Y entonces Jeremías 31:33 dice, pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Wow, qué hermoso es el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Por eso esta mañana todo se relaciona. Cuando hablaban de Deuteronomio 6, que decían de cómo guiar a los hijos, enséñales cuando se levanten, cuando vayan en el camino, en la tarde, cuando se acuesten. La palabra tú la pones en todos los lugares. Yo recuerdo que la hermana Mignolia, yo iba a su casa a llevar a las muchachas cuando eran chiquitas a coger clases de música, y en cada una de las partes de los dinteles de la casa tenía la palabra del Señor ahí escrita. Y de verdad, en el nombre de Jesús, para la gloria de Dios. Amén. Entonces, la justicia de la ley es el estándar de la rectitud moral y obediencia perfecta a los mandamientos de Dios, inicialmente establecidos a través de Moisés.
Entonces, Mateo 5:19 funciona como puente y explica cómo se vive la ley ahora que Cristo la ha cumplido. Volvemos a la parte de enseñar pequeño y grande, porque eso no puede quedarse fuera. Los rabinos del primer siglo clasificaban los asuntos como pequeño y grande, porque era así, pequeño y grande. El asunto de eso no es pequeño, eso es grande. ¿Y quién te ha dado tipo de potestad para tú decir lo que es pequeño y lo que es grande? Cuando Dios determinó, cuando Dios estableció los mandamientos, dijo: no matarás, no robarás, no tratarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando Dios dijo eso, no dijo que uno era menor o mayor que el otro. Simplemente dijo: eso está ahí y tú no lo vas a violar. Eso no tiene tamaño, no tiene medida, no tiene una consecuencia legal menor o una consecuencia legal mayor. Tiene una consecuencia establecida, y si la violaste, esto es lo que va. Y gracias a Dios, a Cristo, porque la condenación era que lo apedreaban y lo sacaban afuera, porque ni siquiera era digno de que le entraran a apedrear en la casa. Lo apedreaban afuera. ¡Wow! Afuera. Entonces, para Jesús, como dije ahorita, ninguno estaba minimizado. Cuidar la palabra o decir la verdad siempre debe de ser en nosotros un estandarte. Yo digo lo que debe ser. Claro, yo no voy a venir a decirle a nadie para ofenderle, pero si yo puedo llamar a mi hermano me puede llamar a mí en amor. Ustedes se acuerdan, en noviembre estuvimos tratando la verdad en amor. La verdad en amor. Y la verdad en amor no es que no duele, pero pasa más suave. Pasa más suave. Porque no es lo mismo corregir a alguien delante de la gente, que me llamen al lado y me corrijan y me digan: mira, esto está mal. Pastor, mire, eso está mal, pastor. Esto no es lo mismo. Entonces, es ahí donde Jesús confronta esa mentalidad, cuando establece que en el reino no hay obediencia parcial, no es a media, es total. Todo o nada. Porque ¿de quién es la gloria? Es del Señor. Y el Señor no comparte con nadie. Con nadie. Es teocrático. Y es así. Entonces, Jesús no está hablando de tropiezos ocasionales, sino de una actitud doctrinal y práctica que distorsiona la voluntad de Dios. Mas cualquiera que los haga y los enseñe será grande en el reino de los cielos. Tiene promesas. Tiene promesas. Y yo quisiera ser como Él dijo, en el reino de los cielos. Porque donde me van a juzgar es allá. Es allá que me van a juzgar. ¿Por qué? Por lo que yo haya hecho, sea bueno o sea malo. Es allá. Y donde yo metí la pata es en el reino de los cielos, y es donde yo voy a estar aparte. Dice, y quedarte sin esas bendiciones, sin esa promesa que Dios estableció, va a ser salvo. ¿Quién sabe? Salvo. Pero vamos a disfrutar de lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, ¿sí o no? Entonces, aquí está el modelo del reino: hacer, enseñar, pero nunca al revés. Nunca lo opuesto. Hacer y enseñar. Hacer y enseñar. Entonces, cuando Jesús dijo en el libro de Juan 4, que dice que el Señor buscaba adoradores, pero que era necesario que fueran adoradores ¿en qué? En espíritu y en verdad. Wow, tan afinado. Ni el piano de Raúl Di Blasio está más afinado que eso. Ni en espíritu y en verdad. Entonces, el reino se transmite más por ejemplo que por discurso, más por vida que por palabras, más por ejemplo que por discurso, más por vida que por palabras. Así se transmite el reino de los cielos. Es vivir lo que predicamos. Es necesario entender totalmente lo que nos está afectando o lo que puede afectarnos. Porque cuando un profeta viene o un sueño viene y te previene lo que pueda acontecer, es para que usted ponga ojo avisor en lo que pueda venir. Y usted trate de evadir todo eso. ¿Cómo? Alineando, no dejando que la naturaleza carnal corra como yo estoy permitiendo que corra dentro de mí. Tengo que eliminar esa naturaleza carnal. Y debo aprender a separar lo que me es bueno y agradable delante del Señor. Todo lo que me está desviando, todo lo que me está apartando de su palabra, de la familia. Porque la familia sufre cuando nosotros nos desviamos. La familia sufre cuando nosotros hacemos lo que está mal. Y no entendemos consejos, porque cuando se nubla la mente, cuando la mente se nubla, es que estamos en la carnalidad total. El pastor Azarías decía una palabra, no la voy a repetir, pero recuerdo siempre como él decía que la gente estaba ahí en pura.
Entonces, cuando nosotros recibimos el consejo, un consejo bueno de alguien que nos quiere, alguien que nos ama y nos dice algo directamente sobre nosotros, de cómo corregirlo, entendamos, no nos vayamos corriendo. ¿Tú sabes qué muchas veces hace el enemigo? Que cuando la palabra te es revelada y tú comienzas a saber todo lo que Dios quiere de ti, mi corazón, entonces cuando te lo dicen y va acorde con lo que tú estás viviendo, lo primero que tú haces es que el domingo que viene tú no vienes a la iglesia porque tú tienes otro compromiso. Pero no quieres saber la revelación que Dios te está dando para que tu vida cambie. Porque es para mí. Si ella me llama y es contrario, y ella me lo va a decir a mí, yo tengo que poner atención. Porque Dios quiere algo bueno para mí, revelarme su palabra y que yo viva por su palabra. Entonces, yo nunca he escuchado un predicador, un gran predicador, que diga, ustedes tienen que cambiar. Cuando yo escucho un buen predicador, dice, nosotros tenemos que cambiar, porque él se incluye en las viandas que están dentro del sancocho, él se incluye en las verduras, él se incluye en las carnes que le echamos al sancocho, él está ahí metido ahí en ese problema, porque yo no puedo decir ustedes y donde yo estoy aquí en el conjunto, yo estoy con mis hermanos, y lo que le puede estar afectando a uno de una manera, a mí me puede estar afectando de otra. Lo que puede estar pasando de una manera una gente, a mí me puede estar pasando de otra. El pecado de una persona, el mío puede ser otro, pero es pecado como quiera. Y eso tenemos que entenderlo, amados hermanos. Tenemos que saber que Dios quiere de nosotros cosas diferentes. Entonces la ley demanda justicia y Cristo la produjo. Mateo 5:20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces ahí podemos volver y decir, el problema no es la ley, el problema es el hombre. Es decir, el problema no es la ley, el problema soy yo. Alguien no puede pararse en el espejo de su casa cuando está poniendo coqueta o elegante, ¿verdad? Disculpen que le dé la espalda, suponiendo que esté del espejo. Dice, la verdad que estoy bonito, pero el problema soy yo. Yo me estoy viendo en esa pantalla que está ahí al frente, está apagada, ¿verdad? Dice, es verdad que se ve bien el pastor, pero el problema soy yo. Esa arrogancia, esa petulancia, no. Bájate, primero Cristo. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Amén. Entonces, si la ley sigue vigente, ¿qué tipo de justicia exige Dios? Rectitud ante Él. Dios exige todo o nada. Rectitud ante Él. Por eso nosotros debemos pensar 2, 3, 4, 5, 6 veces y aún en el camino seguir pensando, y si lo estamos haciendo mal antes de llegar, devolverse. La justicia de los escribas y fariseos era justicia externa, se enfocaba en el cumplimiento visible, entonces medía la santidad por lo que otros podían observar. Era una justicia selectiva que cumplían con rigor, entonces diezmos, ayunos y tradiciones, dogmas de hombre. Claro, no es que no va a diezmar, no va a ayunar, porque eso es parte de... Pero diezmaban, entonces ayunaban y decían, ¿cómo ayuno? No, si cuando tú tengas ayuno tienes que ponerte la mejor ropa y estás más bonita, tu semblante bonito, te pinta los labios, porque los labios se ponen jojotos, se ponen blanquitos, como si usted está pasando hambre. No, es para el Señor que usted está haciendo eso. Y para la gloria de Dios usted se pone la mejor percha. Usted se pone así, como está nuestra hermana Daisy, hermosa, rosadita, ya que parece que un pétalo se cayó del cielo, amado hermano. Entonces era una justicia basada en el mérito que se apoyaba en el esfuerzo humano y generaba orgullo espiritual. Yo lo hice. Yo no soy como aquel que se vaya a decir. No, ese no soy yo. Yo estoy rectico ante Dios. Y con una cola más larga que un alacrán. Santo Dios. Utiliza la comparación de su vida con la de otros, no con la santidad de Dios. Cuando Jesús dice que nuestra justicia sea mayor que la de los escribas, no está diciendo hagan más obras, hagan más obras. No está diciendo eso. No es por obra, porque nadie va a ganarse el reino de Dios. Nadie se lo va a ganar por obra. Las obras tienen una recompensa extraordinaria. Pero no es por obra, es por gracia. Amén. Entonces,
Sean más estrictos, obedezcan mejor. No es que sepan más que uno ni que otro. No, no es eso. Dios no está buscando eso. No olvídese de eso. Los apóstoles toditos sabían, manifestaban. O no escribió todo lo que estamos leyendo, la mayoría de las cosas que escribió el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Era mejor que por eso. No, no es mejor. Dios le puso ese orden y le enseñó: este va a aprender lo que se sufre por mí, por esto que está haciendo por cabezón. Y le dio una bendición extraordinaria, porque la bendición que recibió el apóstol Pablo fue extraordinaria, pero tuvo que guayar la yuca. Amén. Entonces, está diciendo, la fuente de nuestra justicia debe ser diferente. La justicia del reino de los cielos es una justicia interna, donde Jesús lleva la ley al corazón, la lleva interna. La lleva interna. Dice, no solo actos, sino intenciones. No son mis actos, no, es la intención de lo que yo quiero. Quiero agradar al hermano, lo hago. Quiero ayudar al hermano, lo hago. Porque es la intención que debo en mi corazón, que yo lo cumplo. Amén. Entonces, no solo palabras, sino motivos. Hay motivos para ayudar a la gente. Hay motivos para hacer muchas cosas. Hay motivos para vivir en Cristo. Hay motivos suficientes y extraordinarios. Entonces, no solo conducta, sino carácter. Reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Entonces, lo que Cristo cumplió, el Espíritu lo aplica en nosotros. No solo nos declara justos, sino que nos transforma con un cumplimiento subjetivo. Nueva naturaleza, nuevo deseo, nueva manera de vivir. ¿Verdad? Una nueva naturaleza. Y cuando nosotros ya salimos, que independientemente de que no se va nuestra vida pecaminosa, pero cuando somos bautizados en Cristo resucitamos con Él y tenemos una nueva vida, tenemos nuevos deseos. Siempre es necesario tener nuevos deseos en nuestra vida. Borrar ese cassette, lo que tenemos 8 track o cassette o CD en nuestra mente, el hardware. Tenemos que renovar todo eso, reformatearnos a la nueva naturaleza para tener una nueva manera de vivir. No basta pertenecer a un sistema religioso como los escribas y fariseos, que pertenecían a un sistema muy recto de religiosidad, que medían por lo que se hacía, esos cumplimientos externos. Había que ser visible, pero por dentro estaban podridos, llenos de mosto, dañados, con pensamientos perversos, ¿verdad que sí? Entonces no basta conocer doctrina, no basta cumplir normas externas. Al reino se entra por una justicia que supera la apariencia. ¿Verdad? Una justicia que supera esa apariencia de escriba, de fariseo, de saduceo. No tiene que ver con eso. Supera la apariencia. No tiene que ver absolutamente cómo yo me visto ni lo hermoso que me pongo. Eso es una condición de cada uno de nosotros para agradar a Dios. Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con la apariencia. Tiene que ver con la vida que llevamos dentro para dar que se haga visible. Entonces, no basta conocer doctrina, no basta cumplir normas externas. ¿Verdad? Se entra por justicia, no por apariencia. Por una justicia que nace de una relación viva de nosotros con Cristo. Entonces la justicia que Jesús describe, ya anunciada en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, que viven apasionadamente para el Señor, por el Señor, no por religiosidad. Porque no es religiosidad lo que salva. Nos salva el Señor por su gracia. Para que aprendamos eso. Entonces estoy viviendo una fe externa o transformadora, o mi obediencia nace del deber o del amor. Yo quiero que nazca del amor, no del deber, porque es una imposición, pero que nazca del amor que Dios ha depositado en mí para mostrarlo a los demás. Entonces, dependo de mi esfuerzo o de la obra de Cristo en mí. Yo quiero depender de la obra de Cristo en mí. Porque la palabra dice, fíate de Jehová y no de tu propia prudencia. ¿Cuál es mi prudencia? No tengo ninguna. Si no estoy en Cristo, no hay nada. Si no estoy en Cristo, el modelo está vacío. Si no estoy en Cristo, vengo a ser como címbalo que retiñe. ¿Verdad que sí? Entonces, en el amor todo lo cree, todo lo soporta. ¡Wow! ¡Qué lindo es el amor! Entonces, concluyo. La justicia que abre la puerta del reino no es la que el hombre produce, sino la que Cristo cumple y el Espíritu forma en nosotros. Ayúdenme los jóvenes y ya están en el fin.
porque vamos a orar. Y quiero que la palabra nos sirva a cada uno de nosotros. Y que muchas veces la gente después de la predicación dice, ay, pastor, esa predicación fue toda para mí. No, no lo crea, también fue para mí. En la loto, cuando hay muchos millones y se lo sacan varios, no todo para usted. Entonces la palabra siempre es para muchos compartidos. Eso es lo bueno, que la palabra no es una loto. La palabra es para todos. Que un día uno le trabajó y nos confrontó. Sí, al pastor lo confronta cada vez que predica. Porque si no confronta al pastor, de nada sirve. Al primero que la palabra tiene que trabajar. Yo cuando estoy ahí, que comienzo a leer, digo, oye, esto es duro. Yo estoy mal. No porque quiera vivir en la apariencia, porque tengo que decir la realidad. Yo estoy mal. Pero yo no puedo hacer esto. Yo no puedo estar así con mi hermano o con mi hermana. No, yo no puedo hacer esto. Mira, en el grupo de todo el mundo felicita y yo no decir nada. Eso no va con un cristiano. Vivir en la naturaleza del espíritu cuesta, pesa y duele. Porque para poder hacer todas esas cosas, tenemos que morir a esa vieja naturaleza que está dentro de nosotros y que nos impide poder darle un abrazo al hermano, llegarle a donde el que lo necesita y llegar de una manera especial donde la barrera que hay tenga que caerse. Jacob y Esaú. Dos naciones donde habían en la madre Rebeca en su vientre. Y uno se fue por un lado y el otro por otro. Pero al final, cuando el hombre decidió enfrentar la realidad de las cosas, él estaba maquinando cómo su hermano iba a actuar y por eso fue mandando en manada a la gente hacia adelante. Pero ya el corazón de su hermano había sido transformado. Cuando vio a su hermano, lo recibió. Hermano, olvídate, no hay rencor, no hay dolor, no hay pasado, no hay maldad, no hay absolutamente nada. Simplemente hay amor. Iglesia, Dios te bendiga en esta mañana.